Presidente, yo le pedí el uso de la palabra en el mismo sentido que lo hace el concejal Sergio Molina. Creo que en esto los tres concejales de la bancada conservadora estamos unidos en el mismo tema y pensamos que este no debe ser un tema de bancada, sino que también debe ser un tema de consejo como tal. Y esto no es un tema político, esto es un tema de Envigado. Es un tema de Envigado y es un tema de esencia. Cuando uno hace remembranzas de 100 años de historia del municipio, han pasado muchas cosas en esos 100 años. Personajes muy importantes, historias también no tan importantes y un poco oscuras. Pero en última lo que tenemos que rescatar es la gente que ha trabajado y luchado por el buen nombre de este municipio. Lo he dicho en muchos escenarios, el mismo nombre de Envigado viene de una constitución propia del territorio, del tema de que acá se acaban las grandes vigas de construcción, el Envigado, un nombre único, como lo único de sus personajes. Y uno hablar de un José Félix de Restrepo que tuvo que ver precisamente con la abolición de la esclavitud y demás referentes a nivel nacional, no es de baja monta. Y es triste escuchar ahora hablar al director cuando nos decía que habían libros firmados por Fernando González casi ya para desecho y demás. Ese tipo de situaciones y de historias que ha tenido el municipio de Envigado pues no se pueden ir repitiendo. Yo acá he sido un crítico constante de que acá nos fascina tumbar y volver y construir, y entonces lo que salió y surgió de la nada, y resulta y acontece que acá hay instituciones, hay pilares y hay situaciones en las que no venimos trabajando. Para mí fue un orgullo en el año 2017 como presidente del Consejo, por ejemplo, haber logrado la declaratoria de patrimonio del archivo histórico del Consejo. Y eso no fue un trabajo del 2017, eso fue un trabajo que venía de años anteriores y de momentos anteriores, donde muchos concejales intervinieron y sobre todo el equipo del Consejo lo hizo. Pero es triste ver que son muy pocas las cosas que hoy patrimonialmente en el municipio de Envigado tienen dolientes y a veces no se les saca la importancia. También en ese año hicimos una lucha bastante importante por el respeto del nombre del municipio, precisamente basados en lo que es de fondo el municipio de Envigado, lo que es su carácter, lo que lo ha forjado. La mejor forma de hablar de Envigado es hablar precisamente de estas instituciones. La mejor forma de hablar de Envigado es de lo que ha construido su gente a lo largo del tiempo. Y hoy no entiendo cómo el municipio de Envigado simplemente va desechando de alguna manera por ciertas situaciones que acá ya hemos conocido de finales de año y de principios de este, se va desechando simplemente instituciones que forjan su historia. No tiene presentación ni razón de ser que si no se iba a seguir con un contrato de arrendamiento, no se avise desde el año pasado para hacer un tema de previsión. Cualquier presupuesto que hace cualquier institución, pública o privada, se hace desde el año anterior y se deja reservado cuál es el presupuesto. Pero a última hora no se llega y se cortan las cosas simplemente porque ya no. Y lo dijo ahorita el director, todavía ni siquiera nos han entregado efectivamente el local. Entonces mínimamente deberían pagar por esa no entrega efectiva del local. Y yo acá, señor presidente, sí le pediría que de alguna forma este consejo pues le pida de alguna manera ese tipo de información a quienes son responsables en el municipio de Envigado de esta situación, qué es lo que ha pasado y cómo se va a enfrentar el tema. Y de alguna manera hacer un llamado de urgencia también para que se revise lo que han sido las buenas relaciones con la Sociedad de Mejoras Públicas y con la Biblioteca José Félix, porque yo no entiendo a veces por qué se
discrimina o se entiende que lo público es lo que hay en la deuda y lo público no es lo que hay en otra parte. Ya sabemos de casos exitosos de elementos manejados por entes sin ánimo de lucro, como en este caso la Sociedad de Mejoras Públicas, que han sido exitosos. Realmente me quito el sombrero con ese trabajo que vienen haciendo con la población en situación de discapacidad. La mejor forma de trabajar con esta población es por lo menos mínimamente darles las herramientas para que sean funcionales en un medio que a veces es hostil para este tipo de personas. Nosotros mismos con las construcciones que hacemos en el territorio somos hostiles a veces con ellos de alguna manera y no les permitimos su libre desarrollo, su libre movilidad. Y ese tipo de cosas, cuando se ayudan de alguna manera, son importantes. La inversión del ascensor, la inversión de que la gente pueda ocupar este espacio, me parece importante. Yo siento y felicito la idea de generar un espacio exclusivo para el patrimonio. Estamos faltos en este municipio de trabajar por ese tema de patrimonio. Este plan de desarrollo tenía dentro de sus líneas hacer varias investigaciones en el tema patrimonial. Resulta y acontece que la única investigación real que hemos hecho del tema patrimonial en los últimos años es lo de la Semana Santa. Hoy, gracias a Dios, es patrimonio inmaterial de la nación, pero es porque hay dolientes de otro lado, es porque hay gente de otro lado haciendo, digamos, ese proceso, pero los mismos envigadeños no hemos entendido que nos tenemos que meter a defender precisamente lo patrimonial que tenemos. Es triste ver cómo la historia o las historias del comercio que están, por ejemplo, en la plaza de mercado no se han escrito. Ahí hay una cantidad de historias para contar de lo que ha sido el desarrollo comercial de este municipio de La Pujanza. Yo aspiro y espero, por ejemplo, que ahorita que va a desaparecer Peldar no se pierda su historia. Ahí hay una historia del municipio que hay que contar. Yo muchas veces lo he expresado en este consejo, por ejemplo, de lo que era la fábrica de Rosellón. Hoy entra un muchacho de la institución universitaria de Envigado y no tiene ni idea de qué había en ese piso que él está tocando y pisando. Y esa fábrica se desarrolló durante más de 100 años en el municipio de Envigado. Envigado no puede ir perdiendo su historia. Envigado no puede ir perdiendo sus cimientos. Y hoy hago un llamado a todos aquellos que quieran aspirar a la alcaldía de Envigado, aprovechando que acá hay como varios candidatos, a que se piense la historia precisamente desde esos cimientos que tiene el municipio, que se le dedique más tiempo a recuperar todo ese patrimonio que hoy tenemos. La mejor forma de defender el buen nombre de Envigado es contar su historia. El día que empecemos a contar su historia con orgullo, vamos a tener una recordación del nombre de Envigado muy diferente, totalmente diferente. No pueden ser los instrumentos que utilizan ciertas novelas o ciertas páginas de Facebook y demás las que nos lleven a la remembranza de qué es Envigado. Hoy deberíamos de estar pensando cuál es la historia que le estamos contando a las personas que están subiendo a la catedral con los famosos tours que hacen del lado negativo. ¿Qué tenemos nosotros en la catedral para contar la historia de otra manera? Entonces, hoy esta posibilidad que nos da la Sociedad de Mejoras Públicas, que nos da la biblioteca, es precisamente de cuestionarnos qué estamos haciendo con la historia y con el patrimonio. Y le pido, señor presidente, de alguna manera que abramos el espacio para que se abra, como se ha abierto en otros sentidos, este espacio del Consejo para concertar y no dejar morir ni la biblioteca ni a la Sociedad de Mejoras Públicas, que todavía tiene mucha historia por contar en este municipio. Muchas gracias por el uso de la palabra, señor presidente.